El comienzo de las estaciones no necesariamente son fechas como Navidad, por dar un ejemplo, sino que son eventos astronómicos cuando se cumplen ciertas condiciones. Un ejemplo, una analogía que uso es el Día de la Madre. Por ejemplo, el Día de la Madre no es una fecha, sino que es un evento cuando se da cierta cuestión. Por ejemplo, el tercer domingo de octubre, por dar un ejemplo. En el caso de los equinoccios o el comienzo de la primavera o el otoño, es cuando se dan ciertas condiciones. Nosotros, si le prestáramos atención al Sol a lo largo del año, nos damos cuenta que el Sol cambia su altura. Cuando está más arriba, nosotros, por ejemplo, vemos o percibimos más calor porque los rayos nos llegan más directamente, y lo contrario cuando a veces el Sol está más abajo. Eso genera a veces que si el Sol está más arriba, los días sean más largos, si el Sol está más abajo, los días son más cortos. Lo importante es que el equinoccio es un evento que se denomina, o se llama, si lo traducimos más o menos, la etimología es noche igual. Es decir, que dura lo mismo el día y la noche. 12 horas más o menos, ¿no? Y eso es cuando el Sol pasa por una línea imaginaria que se llama ecuador celeste. Es decir, lo que ha sucedido ayer es que el Sol pasa por una línea a cierta altura, vista desde el horizonte según la latitud en la que estamos, pero lo importante es que el Sol pasa por el ecuador celeste. ¿Qué es lo importante? Y digamos que venían ganando, si se quieren, los días. Duraban más los días que las noches, desde el día más largo que fue el solsticio de verano, y ahora van a empezar a durar más las noches que los días, ¿no? Hasta que sea el máximo en el solsticio de invierno. Lo importante es entonces que empieza el otoño. Visto desde el punto de vista orbital de la Tierra alrededor del Sol, es que la Tierra está en cierta parte alrededor del Sol, de tal manera que en ese punto el eje de rotación de la Tierra está, digamos, perpendicular al Sol. Es decir, tenemos el Sol que larga los rayos hacia la Tierra y el eje está así. Entonces, los rayos, al llegar paralelos o perpendiculares, diría yo, al eje de rotación, llegan igual en toda la superficie, haciendo que en todas las latitudes dure lo mismo el día y la noche. Eso sucede, pero la diferencia es que en el hemisferio norte va a empezar, digamos, a ganar más el día y en el sur las noches. Es decir, equinoccio de primavera en el hemisferio norte y equinoccio de otoño acá. Y como es un evento cuando la Tierra llega en tal punto, y a veces va variando, digamos. Y si se ve con detalle, es cuando la Tierra en la órbita pasa por un punto exacto. Es decir, el equinoccio sucede, si se quiere, un día en una hora específica. Se puede detallar con minutos cuándo sucedió el equinoccio. En promedio se dice los 21 porque el 21 cae en general en junio y en diciembre, pero los que más varían son los equinoccios. 20 en promedio, 20 de marzo, equinoccio de otoño, y el 23 es el que más varía, de septiembre, el equinoccio de primavera.